presentado tampoco a través de internet la estadística actual. Porque ya sabemos que en el contexto de Omicron, la vacunación no evita que... El análisis que tú tienes que hacer es, ok, vamos a la representatividad de estas personas, ya sea 4.000, 5.000, 8.000. La pregunta que me parece injusto el que se haga. El que ha estado hablando sobre esto es el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves. Es decir, el partido PNP reconoce que por bastante tiempo y llevarme a mí de lo que antes era malo y decirme que ahora es bueno y ahora yo estoy en la posición. ¿Va a estar a favor? Yo creo en eso antes, pero no se había presentado un proyecto. Una situación donde ella, ¿verdad?, tiene temor, se siente desprovista. Este es el momento donde uno decide si uno va a dar un paso al frente o no lo va a hacer. Puerto Rico definitivamente lo necesita. En esta noche tenemos unos invitados de lujo. Nos acompaña el señor Pedro Bonilla, presidente de Caribbean Payroll Center. Buenas noches. Gracias por estar aquí. También nos acompaña la señora Nilda Pérez, consultora en desarrollo organizacional. Buenas noches, Mario, y gracias por invitarme. Qué bueno. Y también el CPA, Rafael Pérez Rodríguez. Saludos y bendiciones para todos. Muchas gracias por la oportunidad. Qué bueno. Nos trae esta noche la discusión de la famosa reforma laboral. La primera pregunta, sin gaguear mucho, ¿es buena o no sirve? Yo no quiero decir no sirve, pero la realidad es que no es la ley que debemos utilizar para reformar el país en el momento donde estamos para abrir un futuro. O sea, el concepto de una ley para abrir espacio en la economía no es este tipo de ley. Vamos a entrar en varios detalles, pero en mi opinión, en realidad, la primera falla que tiene la ley es que hay un error garrafal, lo que yo llamo error catastrófico, la manera en que se computa el overtime, el tiempo extra. Si en esa primera etapa tú tienes un error, que cómo se computa el tiempo extra para negocios que tienen segundo y tercer turno, obviamente vamos a tener un problema mucho más allá. Así que en mi opinión es subsanable. Hay cosas que se pueden subsanar siempre, pero que en esta ley como está, no es de verdad que es un problema para el país, para echar para adelante. ¿Qué opina la señora Nilda Pérez? Mira, ciertamente no sé en qué están pensando los políticos, porque esta legislación no contempla las situaciones económicas que estamos viviendo actualmente y lo que se proyecta para los futuros meses. La economía de Estados Unidos se proyecta que va a caer en una recesión y esto va a tener un impacto en nuestra economía local. Para que tú tengas una idea, precisamente para este año fiscal 2021-2022, que cierra ahora el 30 de junio, se esperaba, según los cálculos de la Junta de Supervisión Fiscal, un crecimiento económico de 1 o 2%. Eso ya es un hecho que los economistas están dando de que no va a haber crecimiento económico, aún con la inyección de los fondos federales. Así que estamos creando una carga, aparte de toda la inflación y de toda la situación externa económica que estamos viviendo, a los empresarios. Y Puerto Rico tiene un plan fiscal de deuda, un plan de ajuste a la deuda que tiene que pagar y tiene que desarrollar la economía, y no vemos las oportunidades y la forma en que con legislaciones como esta la economía de Puerto Rico pueda salir adelante. Preocupante. Señor Rafael Pérez. Legislación perfecta en ninguno de los aspectos de ningún renglón en Puerto Rico va a haber. No la hay en Estados Unidos, no la hay en Europa, una legislación perfecta. Ahora bien, nos parece a nosotros que este tipo de legislación se ha estado llevando más concentradamente en una lucha de clases y en dimes y diretes. Porque cuando se toman en consideración aspectos económicos serios, tiene que legislarse de forma seria. Y cuando se toman aspectos económicos, ¿verdad?, otro tipo de aspectos, ¿verdad?, colaterales, pues quizás pasan unas cosas y otras no. Lo cierto es que para poder presentarnos ante el mercado internacional o al mercado nacional o a la posición global como una manera competitiva, tenemos que seguir trabajando con esto y tenemos que seguir dándole forma a esta legislación. Dentro de ese escenario, ¿cuáles son las deficiencias que ustedes pueden ver a corto plazo, ¿verdad?, de una manera resumida, dentro de lo que se pueda? ¿Cuáles son las deficiencias que tiene esta ley que tenemos que hacer un detente lo antes posible y ver cómo la podemos aplicar o enmendar?
yo diría que de superado la parte de esa sección donde se deja fuera del lenguaje de la ley 4 el manejo del overtime para industrias que tienen segundo y terceros turnos, tú puedes dividir las cosas en dos áreas. Hay unas implicaciones operacionales que agudizan la manera de cómo tú haces tu operación, y tú tienes el otro impacto puramente financiero. Para darte un ejemplo, tú tienes unos elementos que en la ley 4 te decían, para que un patrono permita, hay un acuerdo de reducir el almuerzo de 1 hora a 30 minutos, pues había unas reglas de juego, tienen que ser por escrito, era por 1 año, si las dos partes querían eliminarlo, pues lo podían hacer antes de 1 año. Después de 1 año, cualquiera de las dos partes lo podía eliminar. Fantástico. Esta ley dice que eso está vigente hasta en cuanto cualquiera de las dos partes lo quiera. Eso significa que si yo como empleado le digo a mi patrono, yo quiero mi almuerzo de 1 hora, y mañana te digo, mira, yo lo quiero de media hora, y pasado mañana te digo, fíjate, ahora puedo mandar a buscar al nene a buscar, lo que sé yo, pues los próximos 2 días, tú no puedes trabajar operacionalmente así. O lo tienes o no lo tienes. Había unas reglas en particulares y hemos creado unas cosas bien loose, bien no para que todo el mundo esté o para que el empleado se sienta cómodo, cuando en realidad es que necesitamos reglas. Así que operacionalmente hay unos issues. Desde el punto de vista financiero, tú tienes unas cosas que se hicieron que no se midió las consecuencias económicas. Eso es así. Tú tienes unos elementos donde se le están dando unas vacaciones a unos empleados part-timers. Hay otros elementos en particular que los podemos discutir, que la realidad es que no se hizo el análisis financiero. Si se hubiese hecho el análisis, se hubiesen dado cuenta de que eso no se podía hacer, o por lo menos a ciertas industrias sacarlos del camino y dejar a otras industrias con ese tipo de ambiente. Pero dejar esa ley across the board con todos esos elementos va a ser un daño que no se puede reparar. ¿Cómo usted lo ve? Mira, aquí ciertamente venció el populismo de los políticos, que le conviene que la masa del pueblo pues vea esto como que es algo positivo para ellos, pero a la larga quien nos va a perjudicar a los consumidores, porque ciertamente los costos incrementados operacionales de los negocios los van a pasar en los servicios y en las ventas que van a tener. O sea, que esto va a crear más inflación. Ahora, yo pertenezco a unos gremios, precisamente estoy en un comité de recursos humanos de la Asociación de Industriales, y me consta que tuvimos reuniones con legisladores, con senadores, se negoció, queríamos negociar unas áreas para que esta área de la acumulación de las licencias por vacaciones y todo lo que tiene que ver con los derechos laborales per se, estábamos dispuestos a negociarlo con tal de que se pueda ¿verdad?, sacar de la legislación todo aquello que erosiona a la larga al patrono, como lo es el término prescriptivo de que estaba en 1 año a 3 años que tiene para reclamación de un empleado. O sea, eso entendemos que realmente va en contra ¿verdad?, contra el derecho y va en contra del patrono. Y ninguna de las áreas que estábamos dispuestos a negociar se tomaron en consideración. O sea, no se tomaron en consideración. La senadora Joan Rodríguez Bebe, nosotros nos reunimos, el Comité de Recursos Humanos de la PRMA, nos reunimos con ella. Ella muy gentilmente fue hasta donde nosotros y acordamos precisamente unas negociaciones. Ella las sometió en el floor para enmiendas del proyecto y a todas se le opusieron. Así que ciertamente, como suena bien para el términos generales, por ahora, porque suena bien ahora, pero vamos a estar viendo los efectos a la larga. Sí, a la medida que se implemente, ahí es que se va a ver. Vamos a estar viendo los efectos y nos va a afectar a todos. Y a Puerto Rico, precisamente, las arcas del gobierno, que ciertamente se van a ver afectadas también. CPA Rafael Pérez. Nótese que el comentario que trae la compañera Lila Pérez Martínez incide en el grupo industrial y el hecho de que estuvieron dispuestos a ceder en varios beneficios acumulados. Nosotros, yo por ejemplo, que represento comerciantes pequeños y quizás uno que otro mediano, pues no estamos de acuerdo con esa posición. No estamos en la de negociar ni un solo día, porque precisamente por el argumento de Bonilla es que nosotros creemos que está mal redactada la reforma.
¿Por qué? Porque se me está mirando al crisol de otras entidades que son comerciales. Ejemplo, mi oficina da contabilidad y da servicios. Entonces yo tengo una acumulación X para mis empleados, que es vacaciones, días por enfermedad, que son las mismas que le aplican a los empleados full time de Walmart. Okay. O sea, y en ese sentido consideramos injusto que se nos mida con el mismo volumen o con el mismo criterio. No es que estemos en desacuerdo con el beneficio, estamos de acuerdo en que la enmienda y en que la reforma debió haber incluido ese tipo de beneficios o beneficios parecidos, ¿verdad? Pero lo que no estamos de acuerdo es que se equiparen los capitales, que se equiparen las entidades, que haya una adecuada segregación de las industrias y de los negocios. Porque a la larga y a la postre, el capital no tiene patria. Y la gente que vende o revende artículos puede decidir, por ejemplo, pues mira, yo no voy a bregar con el aspecto laboral de Puerto Rico, me voy a República Dominicana, fabrico el mueble y me lo traigo para acá. Okay. Y lo que pago es un arancel sencillo. O me voy a Costa Rica, ¿verdad? Donde voy y exploro países donde el issue laboral no es relevante, ¿verdad? Y entonces en ese sentido, ¿verdad? Pues hay un traslado de capital y eso nos pone en desventaja competitiva a priori y después hacia el futuro. El comentario que uno escucha en la calle es que está bonito en el papel, pero es muy probable que la Junta de Control Fiscal no lo apruebe. Eso es real, o sea que estás ofreciendo algo que tú no tienes la autoridad realmente para implementarlo, porque suena bonito, pero cuando pases al próximo nivel, allá te van a cortar. ¿Es real? Si yo tuviera que apostar, yo diría que está 75% que la Junta lo va a colgar. El por qué yo llego a esa conclusión. Bueno, no por la línea que dice CPA. Cuando tú no segmentaste por industria, si yo te tengo un restaurante de 21 empleados, te hace a lo mejor 35,000 horas al año. No todo el mundo es full time, algunos son part time, qué sé yo. Cuando tú haces el análisis de la gente que te trabaja en propinas, probablemente es el 60% de esas horas. Esa gente, sus turnos son de 6 horas. Cambiarle la esencia en la ley de que ahora, si tú trabajas 6 horas, tienes que pagar una hora adicional. El impacto para ese patrono de 21 empleados en 2024, 2025 es de $35,000 simple y llanamente en esa línea. Wow. Pues, claro, a lo mejor en las oficinas de nosotros eso no es un issue. ¿Ves? Porque la gente va y no hay problema, toma su almuerzo, pero no vieron ese escenario. Tú no puedes tirar una línea across the board y afectar los costos grandemente y después decirle a alguien, no es que estás defendiendo a lo mejor lo tuyo nada más, porque es que no estás viendo en realidad lo que está pasando. O sea, estoy hablando números claros, 21 empleados, 2024, 2025. La eliminación simplemente de que tú, ahora para tú llegas a 6 horas, tienes que pagar 1,000 penalty, son $35,000. Wow. A eso añade el 8% del seguro social, del Medicare, del fondo y todas las cosas adicionales. Entonces, pues te vas a dar cuenta qué va a pasar en el 2024, 2025 cuando suban el salario mínimo a 10.50. Probablemente muchos negocios van a decir no voy más, porque es que no es rentable. Vas a reducir plantilla. O sea, y comentábamos afuera y decíamos, yo llegué a la Pioneer por la mañana y te dice en un rótulo, perdonen, solamente hay 3 empleados. Y ya nosotros estamos acostumbrados a esperar. Porque la pandemia, si algo ha hecho es que tú estés claro de que tienes que esperar. Pues sabes que te van a decir, pues mándalo a pedir por esta gente que te lo lleva, envíalo por online, tienes esta filita. Así que la gente va a empezar a reducir la empleomanía. Si tú le sigues aumentando los costos cuando entre la recesión, entonces que vamos a ver lo que va a suceder. Esto se sigue poniendo bueno. Tenemos que hacer una pausa para cumplir con nuestros auspiciadores, pero no te muevas, regresamos en breve con mucho más de qué manera. Nueva Vida TV presenta todo lo que debes saber frente a la temporada de huracanes. ¿Qué necesitas para estar listo
recursos invitados, protagonistas en el manejo de emergencias, profesionales en la materia te orientan. Frente a la temporada de huracanes. A partir del mes de julio por Nueva Vida TV. Gracias por quedarte con nosotros. El tema se está poniendo mejor. Quería preguntar con relación a la Junta de Control Fiscal, ¿cuál es el escenario realmente? ¿Terminaremos sin una reforma laboral? Mira, ya la Junta de Supervisión Fiscal se ha, en múltiples ocasiones, cuando este proyecto 1244 era el proyecto 3 de la Cámara también, que eso fue el año pasado, la señora Yaresco, para aquel entonces, contundentemente se opuso y salió públicamente de que ella se oponía a esa legislación porque iba en contra del plan fiscal. Precisamente hace unos meses atrás también volvió a salir públicamente de que la Junta, que tuviesen cuidado los legisladores y el gobernador confirmar esa legislación porque va en contra de la reforma del plan fiscal. Ciertamente ya ellos se han expresado en múltiples ocasiones. O sea, precisamente le envió una carta, la Junta de Supervisión Fiscal, una carta al gobernador advirtiéndole, en días pasados, el gobernador lo retó y firmó. Vamos a ver, yo estoy esperando que en los próximos días, porque antes de que todos los empresarios se empiecen a cambiar los manuales de empleados y a cambiar todos los programas de payroll, que la Junta pues pare esto, porque ciertamente ya esto está comprobado que va en contra del plan fiscal. Interesante, hoy salió en Noticel que el Tribunal de Boston, de Apelaciones de Boston, ratificó el poder que tiene la Junta de Supervisión Fiscal en destituir o desaprobar cualquier ley que el gobierno de Puerto Rico establezca que vaya en contra del plan fiscal. Esto fue a base de una ley de la pasada gobernadora Wanda Vázquez, donde se le parece que se legisló y hoy se ratificó eso en el Tribunal de Boston. Así que ciertamente la Junta tiene pleno poder, delegado por el Congreso, para ir por encima de cualquier legislación que se apruebe aquí. Entonces, ¿dónde nos deja CPA? Si ese es el escenario, que parece que se va a dar de esa manera, ¿verdad? Que no vamos a ver ningún adelanto en el escenario. ¿Qué podemos nosotros hacer? A mí me gusta pensar el lado positivo. ¿Qué podemos ir haciendo para que nuestros patronos se sientan cómodos, para que la gente que quiere empezar a hacer su negocio lo vean con optimismo? Porque este escenario, lo que da angustia es uno salir corriendo y no hacer nada. Deseo añadir a lo que acaba de expresar Pérez Martínez, que eso estaba estipulado en la ley promesa, que es la que rige, que es el estatuto rector de la Junta de Supervisión Fiscal. Se supone que cada vez que vamos a legislar en Puerto Rico y hay estatutos o leyes que van a alterar nuestros bolsillos, tenemos que llevar la armonía complementaria. Es decir, si voy a presentar algo que va a producir un gasto, tengo que ya de arrancada tener el plato donde voy a presentar el ingreso para crear la armonía. Eso es un requisito de promesa y eso es lo que está aplicando la Junta de Control Fiscal y por eso es que se va a pleito y la ratificaron. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? De momento, la bola tiene que regresar a la Asamblea Legislativa, porque de ahí es donde se derivan las leyes, y buscar la manera de presentar el gasto y simultáneamente presentar el complemento del ingreso para poder producir una armonía que sea atractiva para que la Junta de Control Fiscal ratifique. En el interín, nuestro ambiente laboral se está transformando, es un hecho. De hecho, nosotros hubiéramos querido sugerir que se hicieran 2 categorías de empleados, porque hay gente que no quiere trabajar 40 horas, pero está dispuesta a trabajar 6 días, 6 horas, ¿verdad? Porque necesita tiempo o para ir al gimnasio, o para llevar a su niño al colegio, o para hacer otras cosas. Y, ¿verdad? Y hay gente que está dispuesta a hacer modificaciones. Nuestro estatuto debe ser flexible en ese sentido, que propenda más a apoyar sin la reducción de beneficios, claro está,
al patrono y al empleado a esta conversación de patrono y empleado, donde puedan llegar a, ¿verdad?, a una especie de armonía que sostenga la economía, que sostenga al patrono, que el empleado derive beneficios y podamos sostener una economía de aquí a 15, 20, 25 años. La pregunta es, ¿está nuestra legislatura consciente de que se tiene que regir por lo que diga la Junta de Control Fiscal? Porque aquí yo escuchamos legislaciones que tú dices, pero están perdiendo el tiempo. Si no sigues las instrucciones de ese escenario, pues estamos gastando nuestro dinero de legisladores que lo que están haciendo es proyectos que no van a funcionar. La realidad es que a ellos no se le mide por el resultado. Y ese es el problema. Mientras en la industria privada hay una fórmula en ciencia, ¿verdad? Yo soy ingeniero, entonces se te dice que el trabajo es fuerza por distancia. Te dicen, cuando tú hablas de trabajo a nivel en física, si tú aplicas una fuerza por una distancia, eso se llama trabajo. Si tú le das a ese bloque para allá 1 metro y echas ese bloque para acá el mismo metro, aunque hiciste las cosas, el trabajo es 0. Porque uno fue negativo, el otro es positivo y se cancelan. Eso es una fórmula física. Eso suena bien familiar. Y es que, entonces, ¿qué pasa? Lo que está sucediendo es que mientras eso no se le juzgue por esto, pues obviamente esto es simplemente yo traté. Fueron los otros que son malos. Y desgraciadamente ese es el cantar que hay aquí. In the meantime, lo que está sucediendo es esto. El reloj está corriendo. La ley dice que tú tienes 30 días para implantarla. Y la ley dice que tú tienes que reajustar todo el sistema de balance de vacaciones y enfermedad. Y la ley dice, no, pero sí, al que tiene menos de 50 empleados y está dentro de una ley 62 que es de la microempresa, pues te da el break de que tú, ¿verdad?, lo hagas en 3 meses. Yo he asesorado clientes grandes, yo tengo clientes que son grandes, tengo clientes medianos, tengo clientes pequeños. Un cliente grande no puede hacer esto en 30 días. Wow. Punto. No hay manera, porque tienes que hacer unos cambios sustanciales, no en los sistemas, eso es lo fácil, es en la operación. Tú tienes que educar a ese supervisor, cómo va a manejar unas cosas, eso no se hace en 30 días. El que lo hizo con esa actitud que tiene un novato ingeniero desde el escritorio que dice, vamos a construir este edificio cuando nunca ha tocado un piso. Y eso es lo que está pasando aquí. Así que en este proceso, para contestar la pregunta que estaba haciendo, los patronos tienen un problema, muchos de ellos ni lo saben. O sea, el problema es que ni lo saben. Pero tú tienes 30 días para ver qué vas a hacer con esto. Wow. Y yo esperaría que la gente le diga, espérate, ¿cómo que hay alguien diciendo que el overtime está mal y tengo 30 días para hacer esto? ¿Cómo que yo tengo que cambiar todos estos de balances de vacaciones y tengo 30 días? Porque son más que 50 empleados. Y esa ley 62, el término empleado, es weird. No es que si son 50 en nómina, no, es weird. Eso significa que podría ser que durante el año tuviste 50 empleados. O sea que si durante el año tuviste 50 empleados, ¿qué puede pasar cuando tú tienes un negocio de retail en Navidad y tomaste un montón de personas? ¿Ves? Así que la realidad es que muchas personas tienen que implantar esto en 30 días. Y no es real. Si no está en 30 días, ya el abogado, el empleado puede tácitamente montar un caso. Y el patrón tiene que poner una fianza. Eso es lo que buscando un balance, escuché que hay legislación, se está trabajando legislación para extender los días por licencia de funeral. Sí, como hagamos fiesta con los chavos que nos cuesta, ¿verdad? Porque en realidad, porque ese es el escenario. O sea, yo creo que decir que hay una legislación que es la 592 del Senado diciendo vamos a dar 7 días de licencia de funeraria y 3 días adicionales si la persona, ¿verdad?, o el fallecido está en Estados Unidos. O sea, son 10 días pagos por el patrono. Pagos por el patrono. Pagos por el patrono. No es licencia sin sueldo. Es pago por el patrono. Wow. Entonces, esto dice, pero ¿quién lo va a pagar? No, pero es fácil poner la demanda en que otro lo pague. Por eso es que la Junta, lo que le va a decir, ven aquí, ¿qué análisis económico hicimos? Para uno decir que el comercio aguantaba esto. Y por otro lado, como dice PAE, oye, y hay patronos a lo mejor que tú le puedes decir, si tienes tantos empleados, pues a lo mejor aumenta los beneficios, eso es lo que tú quieres decir. Pero ¿cómo se lo vas a hacer a un sitio donde tú tienes 3 empleados?
y me le digas que esa persona se va a ir 2 semanas, ¿cómo opera? Entonces le vas a pagar los 10 días de licencia funeraria y vas a tener que pagarle 10 días a otra persona para que te ayude. Para que lo cubre. No, esa es la parte en que en realidad no se está haciendo la asignación como es. Para mí es frustrante. La pregunta es, ¿se puede hacer algo? Además de esperar a ver que cancelen el proyecto. Va a estar difícil mientras, en tanto y en cuanto el sentimiento o el enfoque sea populista. No tengo mucho optimismo sobre eso. Yo, como indiqué al principio, no va a haber reforma laboral perfecta, no va a haber un estatuto perfecto, pero hay alcances, hay detalles que se pueden alcanzar y extrapolar. Bueno, esto es político, esto lo podemos manejar luego. Vamos a lo que es sustantivo, que es lo que tiene que ver en lo referente a los derechos, ¿verdad? A manejar un poco, afinar ese detalle y luego pues nos vamos a lo procesal, ¿verdad? ¿Cómo implantamos en vez de 30 días, 60 días? Que el patrono pueda pedir una prórroga adicional si no pudo en 60 días, en 90 días, para evitar un pleito. Sin ser muy elocuente, pues uno puede amarrar ese tiempo de acuerdo a la cantidad de empleados que tenga. Correcto. Si tienes 30 empleados, pues tienes 30 días. Si tienes, ¿verdad? Por dar un ejemplo, ¿no? Y perdone, yo no soy economista para nada, pero sentido común, más tiempo para poder implementarlo. Mira, Mario, de verdad que yo estoy bien decepcionada con esta legislatura que ha demostrado estar en contra del empresarismo, del desarrollo económico de Puerto Rico. Él habló de un proyecto que se está gestando, hay una veintena de proyectos que se están gestando tanto en Cámara como en el Senado. Hay otro proyecto que es el proyecto del Senado 155, que es la extensión de los beneficios de maternidad, de la licencia de maternidad y paternidad. Ese es otro. O sea, esto es una locura. En un país que está en quiebra. Y todo lo paga el patrono. El patrono. O sea, esto de verdad que es lamentable. Es lamentable lo que estamos viviendo. ¿Eso incluye al gobierno también? No. Este enfoque es empresa privada. No. Esta legislación está enfocada en la empresa privada. O sea, de mi parte, yo le hago un llamado realmente a la empresa privada, a los portavoces de los gremios. Necesitamos alzar la voz. Necesitamos abrir los ojos por quién estamos dándole poder. Porque están pasando muchas cosas en Puerto Rico que no van por buen camino, así que hay que hacer un llamado a la población entera y a los gremios y a las voces de las empresas privadas, que tenemos que ser más vocales en todos estos asuntos y llevarle el mensaje correcto a la gente, al pueblo, de lo que puede pasar con nuestro desarrollo económico. ¿Habrá manera donde los economistas y los empresarios se puedan juntar y crear un proyecto fuera de líneas partidistas? Lo han hecho, no un proyecto, pero se ha hecho. De hecho, la iniciativa que Neil habló, pues fue un acercamiento de los industriales. Y han habido varios grupos que se acercaron, que ofrecieron tiempo, que ofrecieron hacer recomendaciones, y a algunos sencillamente no se les citó. No se le citó ni se le dio la oportunidad de expresarse. Los medios tienen el poder de llegar a lugares que a veces uno no piensa. La pregunta para Bonilla, si tuviera al gobernador de frente, ¿cuál sería el consejo con relación a este proyecto? Yo le dije en emisoras, de frente de gente como Gustavo Vélez, y le dije, señor gobernador, usted sabe que no podía aprobar este proyecto, usted lo sabe. Yo entiendo el problema político existente, yo lo puedo entender, yo no voy a entrar en esa línea, pero lo puedo entender, entiendo qué es lo que está pasando. Pero hay momentos en que uno se para de frente y dice, ¿sabes qué? Primero el honor antes que la lealtad. Y al que no le guste eso, pues uno tiene que entender que para eso son los líderes. Y con el honor significa que si yo entiendo que esto es lo correcto, yo no puedo aprobar algo. O sea, el proyecto como tal está mal. La implantación va a ser un caos. Hay gente que piensa que todo esto se aprobó porque entendían, que sabían que la Junta lo iba a echar para atrás. Y que todo el mundo está jugando con esto para todo el mundo lucir bien. Yo no quiero creer en esto este país, porque de verdad, entonces, mira, de verdad, nos tenemos que ir. Pero si entiendo lo que me está diciendo, la Junta está buscando cuidar
el dinero que es del Estado, y quizás la Junta podría decir, bueno, esto es empresa privada, no me afecta, y decirle que sí, y nos metemos en un lío. Ese es el argumento del gobierno. Argumento del gobierno. El gobierno dice, yo no tengo que presentarte un análisis de costos, porque yo no lo estoy gastando. Claro, entonces la Junta dice, para. Tú tienes unos análisis aquí de cuántas contribuciones tú vas a recoger, basado en los ingresos de la gente. Si tú apruebas cosas que tienen un impacto serio, esos ingresos se van a ver afectados. Ese es el análisis. ¿Ves? Y lo que se espera que pase en los próximos días es que la Junta le diga al gobernador, ¿sabes qué? Muéstrame tus números antes de seguir el próximo paso. Y yo creo que eso es lo que va a suceder. Y el gobierno va a tener que presentar sus números que no han presentado, y que cuando la Junta le dijo, vamos a detener el proyecto, el gobierno lo que dijo fue, tú no tienes los números. Y la Junta lo que va a decir es, no. Son tus números los que tienes que dar, porque tú eres el que tienes que manifestar cómo vas a manejar tu presupuesto. De hecho, hoy hay reunión a las 5 de la tarde, estaban gente del Senado, de la Cámara, con la Junta, manejando cosas del presupuesto, de dónde iban a conseguir otros chavos. Y aunque no se esperaba que se hablara de esto, va a salir el tema. Sí. Consultora, si tuviera el privilegio de mirar de frente al gobernador, ¿qué le diría con relación a este proyecto? Definitivamente que hay que tener datos, estudios antes de aprobar cualquier ley, y a los legisladores hay que hacer estudios. No se puede estar aprobando simplemente porque suena bonito o me voy a inventar este proyecto. Puerto Rico carece de estadísticas, de estudios profundos antes de poner sobre la mesa un proyecto de ley. Todo esto se ha hecho sin data, o sea, simplemente porque pues queremos que los empleados tengan más derechos o devolverle los derechos, pero no realmente está basado en datos estadísticos y en números, y ese es el problema que tenemos. ¿El consejo para el gobernador finalmente sería cuál? Pues que toda ley que él firme tiene que estar sostenida con estudios económicos. Excelente. CPA. Sí, yo le diría que no arriesgue el futuro de Puerto Rico, el futuro económico de Puerto Rico. Se lo diría con seriedad y con toda jovialidad, porque aunque es data que va a afectar la industria privada, incide necesariamente en unas proyecciones y en unos datos que se han preparado para que Puerto Rico, en esencia, pueda pagar su deuda y a la vez pueda remontar económicamente. Entonces, nos parece que esto sería un detente. Wow, esto sería como empezar a caminar por el fango para llegar al mismo destino. Y entonces nuestro consejo sería el mismo. No tomes esa decisión apresurada, sin datos, sin estudios. Mira hacia el frente y luego hablamos. Básicamente ya el gobernador lo firmó, ¿no? Sí. O sea, esto es como un huracán que viene, que hay que simplemente aguantar el golpe a ver qué pasa. Es correcto. Yo diría que Einstein decía, la ciencia sin la religión está coja, pero la religión sin la ciencia está ciega. Yo le diría al gobernador, señor gobernador, la industria privada sin el gobierno está cojo. Pero el gobierno sin la industria privada está ciego. Y ahora mismo aprobamos un proyecto sin data, sin saber el impacto, y esto es lo que acaba de suceder. Escuchemos a Einstein, por favor. Mi gente, esto es un tema para largo, creo que va a seguir sonando por las próximas semanas. Es importante que nosotros escuchemos a la gente que está en el piso haciendo el trabajo. Hoy tenemos aquí un ingeniero, una consultora, un CPA, que están trabajando día a día con empresas privadas que conocen lo que está pasando adentro. Si no prestamos oídos y los incluimos en la ecuación, probablemente, como muy bien dijo el ingeniero, estamos caminando a ciegas. Invitamos al gobernador a que se siente nuevamente, que escuche al pueblo, que escuche los profesionales en estas áreas y que podamos ofrecerle a Puerto Rico algo real. Esto de estar empujando la lata para que el próximo que venga lo resuelva, nos ha costado mucho ya como país. Yo les invito a que consideren, hablen con sus patronos, los patronos organícense, si no lo hacen, si no se sientan, las consecuencias pueden ser muy fuertes.
quiero agradecerles a todos por esta hermosa velada. Esperamos que nos podamos ver de nuevo. Vamos a ver qué pasa en estos próximos días y vienen y hablamos un poquito más del tema. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias.